asistencia a este acto. Este es uno de los primeros actos que vamos a hacer con relación a todo lo que está programado durante el año 2014 por el bicentenario y año jubilar de la Virgen. Todos los actos que vamos a hacer aquí en Moral de Comedia van a ir todos encaminados a la Virgen de la Luz, a ensalzar su figura y a ensalzar lo que es realmente esa Virgen para nosotros. Una de las primeras que vamos a poner en marcha es esta de hoy, donde nuestro buen amigo Javier García va a poner en marcha, o sea, va a contaros a todos qué es la historia de la Virgen, desde la devoción y sobre todo teniendo en cuenta que como historiador lo tiene todo pues, muy bien trabajado. Él se encargará de esta primera conferencia, vendrá más después, ya iremos anunciando como hasta ahora, porque sabéis que en el cartel inicial que se hizo no podíamos poner exactamente todo lo que se iba a realizar, porque la autorización que nos dieron para el año jubilar fue demasiado tarde y lo que sí prometimos fue ir desarrollando uno a uno en carteles aparte de los actos que se fueran. Yo por mi parte no tengo nada más que decir, voy a ceder la palabra a otro buen amigo nuestro, Vicente Ramos, para que haga la presentación como historiador de Javier García. Gracias. Es para mí una satisfacción personal presentar a mi querido y apreciado amigo Francisco Javier, el hijo del señor Agustín García, el Herrador, y de la señora Agripina Carrero. Tengo que reconocer que también es una tarea difícil que he asumido con cariño y entusiasmo. No es necesario que demos muchos detalles de él, porque es conocido en todo el pueblo, por jóvenes y mayores, por hombres y mujeres, por niños y niñas. De todo ello doy fe cuando vamos juntos por la calle. Lo conoce todo el mundo mientras yo paso desapercibido. Siempre he admirado su capacidad para relacionarse con la gente. Luego suelo preguntarle con quién acabamos de encontrarnos, quién es ese al que ha saludado. Es un placer que disfruto en silencio cuando a mi lado habla con unos y otros, haciéndome invisible yo, pero observando de todo desde mi papel secundario, y siempre haciéndome partícipe con el mayor de los respeto de estos encuentros alegres y espontáneos. Dicho esto, y para ser breve, cumplamos con el ritual de presentar al doctor en Historia Francisco Javier García Carrero, insignia royano. Javier nació el 15 de enero de 1963 en Arroyo de la Luz, en la calle Castillejos 33. Para él, todos sus recuerdos, anhelos y sueños empiezan y continúan aquí. A todos nos consta que no olvida sus orígenes, que le han otorgado su identidad social, su sistema de valores, los patrones culturales y la educación en valores transmitidos por sus padres. Porque en definitiva, como dijo Ernesto Che Guevara, uno es de donde nace. Y esto, Javier, lo tienes presente siempre. Un rasgo que le define por encima de otros es su memoria histórica y afectiva. Amigo de sus amigos, a todos los conoce por sus nombres, apellidos y motes. Increíble. Quizás sea por eso por lo que decidió ser historiador, creo yo. Y para poder seguir ejerciendo esta pasión, se casó con una arroyana, filóloga, María Jesús Sánchez Carrero. Lástima que sus hijos, Javier y Mario, sigan por unos derroteros profesionales y perderse de esa manera a la saga García Sánchez. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta vía de Dios, porque sus caminos son inescrutables. Aparte de la pasión por la historia de su pueblo, como una periodista de la localidad, así le definieron en el titular de una entrevista en el diario Hoy. Es hombre de más pasiones y aficiones, entre ellas el fútbol, deporte que le ayudó desde pequeño a socializarse y solidarizarse con los demás, con el grupo y en definitiva con la comunidad donde nació, a través de los símbolos y colores de la camiseta del Arroyo Club Polideportivo. Seguro que al igual que fue titular en el equipo regional, hubiera sido ahora en segunda vez. No todo es afinidad entre Javier y este modesto presentador. Él es del Madrid, yo del Bilbao, pero no solemos discutir por ello, aun cuando reconozca objetivamente que la cultura de cantera o de fútbol de base vasca es más democrática y justa que ninguna. Ahí lo dejo. El correr de la vida profesional de nuestro conferenciante es muy dilatada y aún con un amplio margen de recorrido. Obtuvo la licenciatura de Filosofía y Letras, sección Historia, en la Universidad de Extremadura, 1986. Seguidamente consiguió la titularidad de profesor de secundaria.
Adquirido su nuevo estatus de profesor, no se aburguesó. Todo lo contrario, esto le motivó a conseguir el diploma de estudios avanzados, 2008, y doctor en Historia por su tesis Antecedentes, implantación e historia de la Guardia Civil en Extremadura durante los siglos XIX y XX. Protagonismo social de sus mandos superiores, el teniente coronel Manuel Gómez Canto, con la calificación de sobresaliente con laude, por unanimidad por la UEX, año 2011. Fue premio extraordinario de doctorado en el curso 2011-2012 por la Universidad de Extremadura. En la actualidad es profesor de Historia de España en el Instituto de Enseñanza Secundaria Bioclimático de Badajoz y además jefe de estudios. Es miembro del grupo de estudios sobre la historia contemporánea de Extremadura. Múltiples son sus artículos publicados en revistas nacionales y regionales como Revista Alcántara, Revista de Estudios Extremeños o Revista Paseo y Memoria Universidad de Alicante, entre otros. También ha participado en distintas obras colectivas, tales como Memoria e investigación en torno al 70 aniversario del final de la Guerra Civil, Badajoz 2008. La larga memoria de la dictadura en Iberoamérica, Buenos Aires 2010. Política y sociedad durante la Guerra Civil y el franquismo, Extremadura 2012. Como autor individual tiene su haber cuatro monografías. Las dos primeras llevaban por título Segunda República y consecuencias de la Guerra Civil en Arroyo del Puerco, y Juan Luis Cordero, Vida y Obra, Arroyo de la Luz. Sus últimos libros han sido La crisis de los 30 en Arroyo de la Luz, República, Guerra Civil y primer franquismo, trabajo con el que obtuvo el diploma de estudios avanzados y está editado por la Diputación de Badajoz. En 2013 publicó Manuel Gómez Canto, Historia y Memoria de un mando de la Guardia Civil, como último trabajo individual, publicación extraída de su tesis doctoral y editada conjuntamente por la Universidad de Extremadura y la Universidad de Córdoba, de tan tristes recuerdos para una familia arroyana presente esta noche aquí entre nosotros. También en ese mismo año publica la obra colectiva El itinerario de la memoria, Madrid 2013, donde podemos ver la evolución local, provincial, nacional y proyección internacional de su obra de investigación historiográfica, localizada en Arroyo de la Luz, Badajoz, Alicante, Madrid y Buenos Aires. Al mismo tiempo que ha intervenido como comunicante y relator en numerosos congresos y jornadas de historia en Cáceres, Badajoz, Llerena, Castuera, Villanueva de la Serena, entre otras poblaciones, y como ponente en los cursos de verano en la Universidad de Extremadura en 2012 y 2013. Desde hace varios meses viene publicando una columna en el diario Hoy Arroyo de la Luz sobre la historia de su pueblo, y han sido varios los artículos presentados. Son los siguientes: Actitud arroyana durante la Guerra Civil Castellana en el siglo XV. 200 años de las ferias de Arroyo, los 5 cementerios arroyanos, un recorrido por las calles de Arroyo, 1944, Arroyo de la Luz, el pueblo que fue del Puerco, homenaje a un maestro, Cándido Franco Calvá, también este señor era de Arroyo, la mayordomía de la Virgen de la Luz, el primer día de la luz en la historia de Arroyo. En la relación de lo más leído, en esta sección, 7 de los 10 artículos son suyos y el octavo está a caer. Y aun cuando Javier no es el cronista de manera oficial, paradójicamente está ejerciendo como tal desde hace varios meses. No en vano lleva publicando en el Hoy Arroyo esa serie de artículos mencionados sobre la historia y la cultura de nuestro querido pueblo. Éxito que se lo saben reconocer todos los lectores por ser los más votados, tuiteados y recomendados. Sus artículos y noticias por él firmadas son en la actualidad los más leídos en 24 meses de vida de este mensual. Quizá vaya siendo ya el momento de que por parte de quien corresponda se plantee la conveniencia de nombrar cronista oficial de la villa a quien tanto mérito atesora para esa encomienda. Para finalizar, no está de más realizar un breve análisis de contenido de la obra de Francisco Javier García Carrero. Esto se me escapa por no ser la historia de campo de conocimiento, sino más bien la sociología o la antropología. Sin embargo, puedo decir, por libros tuyos que he leído, que eres un historiador comprometido no solo en la recuperación de la memoria histórica a través de las monografías, donde analiza la historia política de una comunidad,
como el estudio historiográfico de la Segunda República y consecuencias de la Guerra Civil en Arroyo del Puerto, 1931-1940, sino también en los estudios biográficos como los de Juan Cordero Gómez o el de Manuel Gómez Canto, o de aquellos otros basados en el género epistolar. En todos ellos se aprecia el trabajo meticuloso, riguroso y exigente, basado en fuentes primarias contrastadas, así como en la información oral de los actores que vivieron para contar aquellos sucesos o fenómenos. Por eso olvida el principio de los orígenes y identidad que las personas nunca deberíamos olvidar. Y a continuación la conferencia que va a impartir Javier lleva el título de la Virgen de la Luz, Historia, Leyenda y Devoción. Buenas noches. Antes de empezar la conferencia, que como ven ustedes ahí lleva por título Leyenda, Historia y Devoción, mezcla de esos tres conceptos que van a salir en varios momentos de mi intervención, como no puede ser de otra manera, pues yo voy a hacer unos agradecimientos que son de rigor. En primer lugar, me gustaría lógicamente agradecer a la cofradía de la Virgen de la Luz, pues la invitación que me ha hecho para impartir esta conferencia. Hace ya unos meses, pues en el mes de noviembre, si no recuerdo mal, pues Martín me llamó y me encargó que tenía que realizar un par de cosas. La primera que me señaló, me dio muy poco tiempo para hacerlo, es un díptico en el que recogiera pues un resumen de lo que era la historia, la leyenda de nuestra patrona, ¿no? Me dio, como digo, muy poco tiempo, pero yo a pesar de ello le dije que por supuesto que podría contar conmigo para eso y para cualquier otra cosa que se relacione con mi pueblo, con mi Virgen. Le dije que sí, y una semana después, o una semana antes de que acabara el plazo que me dio, pues ya tenía el díptico hecho, se lo envié, evidentemente para que lo valoraran, y bueno, pues fue agradable escuchar por parte de toda la cofradía que había gustado muchísimo el escrito y que, como él mismo me dijo, pues que lo iban a publicar tal cual sin poner ni una sola coma, ¿no? Bueno, aquello pues fue grato, evidentemente, para que les hable. Bien, la segunda cuestión que me comentó es que hacia esta fecha, más o menos, el mes de marzo, me habló, pues ya me habló de que se iba a conceder este premio a nuestro pueblo, el tema del jubileo, que a lo largo de todo el año pues iba a haber una serie de actos y una que querían que hiciera una conferencia sobre la Virgen. Yo, ante este aspecto, pues, por supuesto también no le puse más pega que la que le comenté en aquel instante, que yo le dije que no sabía si podía ser la persona adecuada, porque bueno, mis estudios historiográficos, algunos los ha comentado aquí mi amigo Vicente, pues iban por otros derroteros completamente distintos a lo que es el análisis de la historia desde la época que vamos a tocar, ¿no? Que yo me centraba fundamentalmente en los estudios de historia contemporánea. No obstante, le dijo que eso a él no le importaba nada y que era yo el que tenía que hacer esta conferencia, y pues yo gustoso, y dije que no había ni el más mínimo inconveniente, y aquí estamos. Por lo tanto, mi agradecimiento a la cofradía, a Martín como su presidente, porque obviamente tiene que estar reconocido aquí públicamente. En segundo lugar, pues quería agradecer también a Vicente por lúcido de la presentación. Yo estimo que incluso un tanto exagerado. No voy a decir que todo lo que, muchas cosas de las que ha comentado, los libros, los artículos, todas esas referencias bibliográficas que ha hecho son completamente ciertas, todas, y él, como buen amigo que es, pues lógicamente los amigos, pues que tiene un amigo tiene un tesoro, yo con él pues tengo un tesoro en ese aspecto, y ha quedado demostrado por las bonitas palabras que ha señalado. No obstante, hay alguna exageración como decir que yo podía jugar en segunda vez, ya me hubiera gustado a mí. Quizás Pi, mi amigo Pi, que jugó conmigo, pues él era un extremo estupendo, y quizás él sí podría haber llegado a nuestra segunda vez, pero yo era un aficionado, le echaba muchas ganas, pero poco. Por lo tanto, de todas maneras, muchísimas gracias, Vicente,
por esas palabras. Bien, en tercer lugar, y antes ya de empezar, ya muy resumido, pues mi agradecimiento, lógicamente, es a todos ustedes, a todos los que están aquí. Quisiera pues, simplemente mencionar, pues, con el permiso de todos los demás, pues, a mi padre, a mi hermana que están aquí, a mi hijo Mario y, por supuesto, a mi mujer, a María Jesús, que la ayude mucho a ella. ¿Vale? Bien, pues dicho esto, vamos a empezar la conferencia que le puse este título, Leyenda, Historia y Devoción de la Virgen, como una triada que iba a estar permanente a lo largo de toda la charla, porque podría haber sido este título que pusimos, que al final optamos porque fuera lo más clásico, pero le comenté a Martín que podríamos hacer una variante, pero siempre jugando con esta triada, ¿no? Podríamos haber hecho una historia de leyenda y devoción, o una devoción histórica y de leyenda, o una historia con devoción y leyenda. Al final salía positivo. Bien, lo importante para iniciar la conferencia es irnos a lo que son los inicios del catolicismo en Arroyo, y evidentemente para hablar de esto tenemos que retraernos hace más de 1500 años, es decir, a los siglos que aparecen ahí, entre el siglo V y el siglo VIII, en el que ven ustedes que aparece otro término, que es un cuarto concepto que yo he introducido en mi charla, que es el terrenal, que se va a ir mezclando con lo espiritual, ¿no? En el devenir de toda la historia de Arroyo, pues se mezclan esos dos conceptos para explicar hasta dónde hemos llegado, ¿no? Continuamente pues van a ir apareciendo. Digamos, esto es la parte más histórica de la charla, en la cual, para encontrar los orígenes del catolicismo en Arroyo, en nuestro pueblo, nos tenemos que ir a la época visigoda, en un momento en el que una serie de pueblos bárbaros que todo el mundo conocemos van a invadir lo que es la zona occidental del Imperio Romano de Occidente, que se van a ir mezclando, que se van a mezclar con la población autóctona que era de trascendencia hispano-romana. Bien, ese mapa que les pongo ahí, en el cual pueden ver que hay una serie de pueblos en la península ibérica, todavía no era propiamente España, lógicamente. Tenemos fundamentalmente un pueblo que es la clave de toda esta historia, que es el del reino visigodo, que va a ser el pueblo, dentro de los pueblos bárbaros, digamos, el pueblo más romanizado de todos los que invadieron la península ibérica, por supuesto mucho más que el reino suevo, y no digamos ya mucho más que los vándalos que pasaron arrasando por toda la península ibérica, pero luego se establecieron en el norte de África y dejaron al reino visigodo, que va a establecer su capital en Toledo. Bien, a partir de este instante, lo importante es que nos demos cuenta que este pueblo visigodo trae una religión distinta a la que era en aquel instante mayoritario en lo que ya era la península ibérica, que era el cristianismo. Ellos traen una religión distinta, que era el arrianismo. Bien, ese concepto de arrianismo hace referencia a una herejía en la que, para resumirlo mucho, decían que Jesús era hijo de Dios, pero no era Dios mismo. No era Dios, por tanto. Los cristianos pues tenemos otro concepto, ¿no? Bien, esa religión, a pesar de ser considerada herética, va a pervivir en muchos de los pueblos bárbaros, y sobre todo en el pueblo bárbaro de los visigodos. Va a ser la religión oficial durante bastante tiempo, hasta que un rey, que es ese que aparece ahí en la fotografía, esta lógicamente es una imagen, una pintura histórica del siglo XIX que hace referencia a esa conversión. Un rey, como fue Recaredo en el año 589, era un hijo de otro monarca visigodo, Leovigildo, se va a convertir al cristianismo, y asegurando, por tanto, de la herejía y de lo errático que estaba. ¿De acuerdo? Entonces, en ese instante es cuando definitivamente la población hispano-romana se va a fusionar con la goda en una misma religión. Bien, esto, digamos, es la parte histórica, pero era muy difícil que todo esto se contara al pueblo de una manera terrenal, como ya aparece.
como es complejo de ver esas luchas entre lo que es la religión arriana por un lado, la religión cristiana, como una acaba venciendo a la otra, pues en el pueblo, no en el espacio físico que ahora mismo ocupamos, que es la zona, sino en lo que es el origen de nuestro pueblo, en la zona de la ermita, donde está la ermita de la Luz, donde hay ven una serie de fotografías que hacen observar, detallar cómo era el primitivo pueblo de Arroyo, los primeros pobladores, con una demografía escasa. Pues lo van a transmitir eso que fue histórico, puramente histórico, de manera a través de la leyenda. Y es cuando surge la primera gran leyenda que hace referencia a eso mismo que es histórico. ¿Y qué leyenda es esa? Pues la del famoso conde Pelagio. Había alguna ocasión alguna persona por el pueblo cuando me para, me dice que seguimos insistiendo muchísimo en el tema de las leyendas, que por qué no las contamos tantas veces, el tema de las leyendas, que eso es algo que no ocurrió, obviamente no ocurrió como de esa manera que se cuenta, pero yo soy partidario de no perder las leyendas de nuestro pueblo, porque cuando vayan ustedes a casa hoy, si tienen hijos o nietos, no digo ya muy jóvenes, sino incluso de menos de 30 años, le hacen la pregunta que le cuenten en qué consistió la leyenda del conde Pelagio, y ya verán ustedes la sorpresa que se van a encontrar. No tienen ni la más mínima idea de la leyenda del conde Pelagio, en qué consistió, ni de qué va, ni qué fue lo que pasó. Es decir, si nosotros no seguimos fomentando, explicando, contando esta leyenda, incluso escribiéndola para que queden ahí, pues llegará un momento en que se pierdan en el devenir de los tiempos, como se han perdido otras muchas cosas de nuestra historia de Arroyo. Podría contar algunas cosas, no es el momento, obviamente, porque estamos en otras cuestiones, pero hay muchos detalles que pues se han perdido, y yo poco a poco voy recuperando algunas de estas ideas. Esto es conocido por mucha gente, la leyenda del conde Pelagio, pero no por tanta gente. Los que la conocen pues ya van siendo mayores, y esos mayores pues lógicamente por ley de vida van falleciendo, y si no seguimos transmitiéndolo a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues llegará un momento en que la leyenda del conde Pelagio pues se olvide y no la identifique nadie. Por lo tanto, yo soy un partidario de que se sigan contando. Bien, la leyenda del conde Pelagio lo que cuenta es el hecho histórico que antes le he comentado, que realmente sucedió. Es la lucha entre los godos arrianos, que está representado en Pelagio, de ideología arriana, con la autóctona de la zona, la pastorcita cristiana, que era Leticia. Hay una lucha ahí entre qué religión es la que va a predominar, si la arriana o la cristiana. Al final, pues el segundo día de Pascua, se aparece la Virgen, pues cuando estaba presa la Leticia, el godo, el conde, se arrepiente, cree ya en Cristo, y se produce pues la conversión esa que aparece en el libro. Por lo tanto, hay un arrepentimiento y una conversión. Por lo tanto, aquí el concepto que tenemos que utilizar pues es el concepto de la espiritualidad. Es decir, contar lo mismo que la historia, pero de otra manera, para que sea más comprensible a efectos de todas las personas. Bien, a partir de aquel instante, un siguiente paso en la historia de la devoción hacia la Virgen de la Luz, ahí serían, digamos, los inicios luego verán otra imagen que hace referencia a eso, los inicios de la función de lo que es el cristianismo por nuestros antepasados, por los arroyanos, en esa zona donde antes nos hemos situado, que era en la ermita. A partir del 711, como saben ustedes, hay un nuevo pueblo que va a invadir la península ibérica, que es el musulmán, que penetra, todo el mundo conoce esto, por el sur, en una expansión que venía ya desde hacía un par de siglos. Llegan a la península ibérica, la controlan en muy poco tiempo, prácticamente, como dicen muchos historiadores, los visigodos no son derrotados, sino que son aniquilados, y hay muy poco tiempo, prácticamente no hay resistencia alguna. Se apoderan de toda la península ibérica, prácticamente entera, con un pequeño resto en la zona del reino asturiano, bueno, pues,
son las primeras residencias, pero evidentemente toda la zona en la que estamos moviéndonos pues queda incorporado al principio al Emirato de Córdoba, luego al Califato, Reino de Taifas, en fin, todo el proceso que lleva la presencia musulmana en nuestra península. Ahí ven una fecha que aparece ahí en el año 732, una ida y vuelta, que es cuando los musulmanes pues quieren tratar también de conquistar la zona de la actual Francia, pero derrotan los carolingios y vuelta hacia atrás, y ya se establecen únicamente en España. Bien, lo importante en cuanto a nosotros de esta época, esto es también lo terrenal, lógicamente lo histórico, es que esa villa pequeña, muy pequeñita, más que villa, una aldeíta, en la zona de la Luz, va a quedar incorporada como el resto de toda la península ibérica a lo que se va a llamar Al-Ándalus, que es el territorio. Esta incorporación en principio fue pacífica. ¿Por qué creemos que fue pacífica? Porque no tenemos datos que nos digan de ningún momento que fue de otra manera, que hubo resistencia, porque no hubo resistencia aquí, no hubo resistencia prácticamente en ningún sitio, salvo, como conocerán, a lo mejor recordaron lo de la batalla de Guadalete, que fue el inicio de la caída, de la quiebra de lo que es el poder visigodo en la península. Por lo tanto, esa pequeña aldeíta que teníamos en la zona de la ermita, del rollo de la ermita, sería una especie de población mozárabe. Los mozárabes serían los más relevantes. Los mozárabes son los cristianos que siguen profesando su fe a pesar de que están sometidos al poder musulmán. ¿De acuerdo? Serían muy pocos. Sería ya una población muy escasa, se ha reducido muchísimo el tema demográfico porque los restos, ya que digo, son mínimos. Bien, a esto llegamos todo ese periodo, Arroyo prácticamente, bueno, lo que era la aldeíta tan pequeña, pierde casi toda su entidad y no vuelve a tener un cierto protagonismo nuevamente en lo terrenal hasta ese año que aparece ahí, en el año 1229. Bien, la estructura de cómo había evolucionado ya la península ibérica en el año 1229 es la que ven ahí, una serie de reinos, todos cristianos, portugués, leonés, castellano, navarro, que queda ahí encajonado. Alguna vez algunos se han preguntado por qué Navarra, el reino de Navarra, que era un reino, pues quedó tan menguado. La clave estuvo en que se quedó aprisionado, no pudo reconquistar más porque entre la corona de Aragón, que era como realmente se llamaba al reino este que ocupa todo lo que hoy día es Cataluña, bueno, la corona de Aragón y la corona de Castilla le aprisionan y le impiden seguir reconquistando, por eso el territorio es mucho más pequeño. El reino de Castilla, lógicamente, todavía le queda mucho por crecer a partir de 1229, todavía tiene que seguir creciendo, y el reino de León, que fue el que reconquistó nuestro territorio en el año 1229, que está en rojo, ese es el que va a recuperar. Bien, aquí la clave de este momento va a ser Alfonso IX, cuando va a ocupar Cáceres al pueblo que entonces era el que dominaba, porque antes les he comentado cómo va evolucionando desde Emirato hasta Califato, Reino de Taifas, almorávides, en fin. Bueno, en aquel momento eran los almohades los que estaban en este territorio. Van a ser derrotados, ya hubo una derrota en 1212, la famosa batalla de la Nava de Tolosa, pero ahora va a ser reconquistado Cáceres, todos los alrededores, ya por las tropas de Alfonso IX, que un año, por cierto, una curiosidad, un año después de esta reconquista, va a fallecer y va a facilitar, algo positivo siempre tiene alguna muerte, en este caso facilitar la unión de los dos reinos, el reino de Castilla y el reino de León, que a partir de 1230 conforman un único reino. El reino portugués, como ven ahí, también todavía le quedaba un margen de maniobra de reconquista de poder musulmán. Bien, lo importante es que la reconquista de Cáceres y todos los alrededores, de los cuales nos incluimos, va a ser tomada por los cristianos en ese año y van a convertir la villa, eso sí era una villa Cáceres, en villa de realengo. El realengo era una de las posibilidades de cómo podían quedar los territorios que eran reconquistados a los musulmanes. Podía haber villas de realengo, que eran más beneficiosos para el que era reconquistado, pero también había otras villas que eran de señorío, que ya dejaban mucho más que desear, aunque luego nosotros vamos a hacer de señorío. Y luego estaban las villas de las órdenes militares, que era otra posibilidad, bien de la orden militar de Alcántara o bien de la orden militar de Santiago. Bien, lo importante es que a partir de 1229 se produce el inicio
de lo que es el desplome musulmán en Extremadura. Un año después, ese 1829, están ya en Badajoz, en 1230, y a partir de ahí, muy poco después, 5 años después, prácticamente toda Extremadura ha quedado incorporada al poder cristiano. Pero eso que fue lo histórico, nos encontramos otra vez con la misma tendencia que ya sucedió cuando la parte histórica visigoda. Aparece lo espiritual otra vez, y en lo cual la batalla esta de reconquista que antes hemos hecho referencia a 1929 había que contarla de alguna otra forma, y esa otra forma de contarlo va a ser modificando lo que era la pura realidad, lo puramente histórico a través de una leyenda para que fuese mucho más comprensivo por parte de todo el mundo. ¿Qué leyenda es esa? Pues esta sí que ya, si hacemos la misma pregunta que antes le formulaban a sus hijos, a sus nietos de 30 años, esta quizás la conozca, grosso modo, la conozca más gente. Pero la conoce más gente porque lo identifican con lo que ahí aparece en la fotografía que les he puesto en segundo lugar, porque lo relacionan con nuestra gran fiesta, con la fiesta del Día de la Luz, que realmente, pues, históricamente no sucedió. Bueno, de hecho, el último de los artículos al que hacía referencia Vicente, de estos que voy publicando mensualmente en el Hoy, pues hace referencia a este detalle. De esto pues lo han contado un montón de personas del pueblo a lo largo de la historia, y es muy conocida. Bien, pero viene a decir lo mismo que la parte histórica. Hay una lucha entre cristianos y musulmanes, en una batalla en la cual esa batalla parecía que iba a ser ganada por los infieles, puesto ahí para entendernos entre amigos. Esto no es muy políticamente correcto, pero bueno, por los infieles, y hay una intervención de la Virgen que va a modificar el sentido de la lucha. La Virgen se aparece cuando ya se iba haciendo de noche, y solamente con su presencia, pues a unos cristianos que estaban a punto de ser derrotados, parecía que los musulmanes iban a ganar esa justa. Bueno, pues eso no es así, y los cristianos consiguen derrotar a la Virgen de la Luz, consiguen derrotar a los musulmanes y por la presencia de la Virgen de la Luz, y a partir de ese instante pues se produce, teóricamente, leyenda, la llegada al pueblo de unos jinetes que vienen a anunciar que habían ganado una batalla que estaba a punto de perderse, y ahí el pueblo pues aclamando a esos jinetes que llegan. Eso no sucedió así. Entre otras cosas, por algo tan simple, ya lo he contado cuando me han preguntado así en petit comité, mucha gente, pues porque el pueblo no existía como tal. Es decir, aquí no pudo venir nadie a anunciar nada, pues porque esto no existía todavía. Hasta que empecemos a aparecer en la historia, la zona en la que ahora nos ubicamos, que es esta, en donde estamos ahora mismo, en todos los alrededores, la iglesia del pueblo, más antiguo del pueblo, pues nos queda todavía un tiempo. Por tanto, entonces, una cuestión espiritual que obviamente los cristianos lo aceptamos, y que yo soy partidario de seguir difundiéndola, porque, como les decía antes, si no, con el tiempo se va a perder. Es además una leyenda preciosa, pero también tiene otra particularidad, y es que no es solamente nuestra. Aquí ven ustedes varias imágenes de otras vírgenes que manifiestan una leyenda pues muy parecida a la que tenemos nosotros la Virgen de la Luz. Hay que tener en cuenta que la lucha entre musulmanes y cristianos duró muchísimo tiempo. No pasa como con la pelea, digamos, arrianos-cristianos, sino que esta entre cristianos y musulmanes son muchos siglos, lo cual hace que una leyenda de enfrentamiento armado entre dos religiones pues se difunda por muchos más sitios, y con ligeras variantes, con ligerísimas variantes, pues aparezca por toda España. Estas solamente es las que tenemos más cercanas a nosotros, que es la Virgen, la que está a la izquierda, Calera de León, y Monasterio de la Virgen de Tentudía, en la cual pues de Tentudía era cuando estaba a punto de anochecer, y hay una invocación a la Virgen que pues
inflama un ardor a las tropas cristianas y consiguen derrotar a los musulmanes. La Virgen del Casar, pues, sucede lo mismo, con una ligera variante, que los cristianos estaban muy agotados, estaban a punto de ser derrotados porque sentían una sed pues muy grande, y la Virgen lo que hace es pues, el pozo, pues, le da agua, y eso es lo que hace que los cristianos pues, comiencen a modificar el sentido de la lucha. La otra Virgen es la de Granada, la Virgen de la Granada, de Llerena, en la cual pues, es lo mismo, los musulmanes están en Llerena, los cristianos están tratando de reconquistar el territorio, la ciudad de Llerena, pero no son capaces, estaban a punto de rendirse, de marcharse, cuando la Virgen aparece en las almenas de Llerena y con la granada, y entonces es lo que pues, dice, pues, los cristianos se sienten envalentonados, y eso es lo que ayuda a tomar la ciudad. Y lo mismo sucedió con la Virgen de Trujillo, también es parecidísima a la historia de la Virgen de Llerena. Por lo tanto, es algo recurrente, algo espiritual, que lógicamente como creyentes tenemos que pensar que fue así, pero que está en íntima relación, como ya digo, con lo histórico. Es decir, hay algo histórico, un trasfondo histórico, pero es difícil de contar de manera lógica para una población. También podrán entender que en una época en la que pues el índice de analfabetismo era absoluto, por lo tanto era mucho más fácil contar pues, estas leyendas así de hechos históricos que no de otros. Bien, lo importante es que en nuestro territorio, la zona que ahora ocupamos, se va a producir, lógicamente se ha expulsado ya a los musulmanes y se hace una ocupación, lo que históricamente se llama repoblación, una repoblación cristiana de la comarca, que está situada casi en un siglo entero, desde 1929, que se produce la Reconquista, hasta 1305, que es la primera información que tenemos de nuestra villa, de nuestra aldea, y que es en el año 1305. Y hasta 1305 Arroyo como tal no aparece. Lo importante es que observemos que es en el enclave actual. Ahora ya sí que volvemos a... Esto es muy importante para entender lo que luego vamos a hacer con la Virgen a lo largo de toda la historia. De todas las villas, de todas las aldeas que pertenecían a la villa de Cáceres, la primera de la que tenemos constancia es el Casar de Cáceres, un mapa muy antiguo. En esa misma fecha aparece ya, en 1305 aparecen las otras, como son Arroyo del Puerco, Sierra de Fuente, Torre Orgaz, Torre Romada, Malpartida y Aliseda. Bueno, se me ha pasado de comentarle solamente un pequeño lapsus. Ahí en la época musulmana, dominación musulmana, pues esa pequeña aldeita ya minúscula, con muy poca población, quizás, aunque esto es un dato que todavía no está corroborado, quizás pudiera llamarse Arroyo del Fresno. Pudiera llamarse Arroyo del Fresno. Y ahí quedó en el sustrato de los arroyanos durante mucho tiempo. De hecho, hay todavía mucha gente que piensa que antes Arroyo del Puerco fue del Fresno. Todavía eso lo tendríamos que corroborar, pero puede ser, porque luego, de hecho, cuando se dé la posibilidad, ya saben ustedes que el nombre de Arroyo del Puerco luego trajo muchísima cola a lo largo de la historia, quiera cambiarse el nombre por otro, pues una de las posibilidades por las que se optó fue precisamente Arroyo del Fresno. Bueno, dicho esto, Arroyo del Puerco, estamos ya en lo terrenal y estamos aquí donde nos situamos. Bien, a partir de ese instante, poco después, se produce un hecho que va a ser, bueno, pues, a los pueblos no les gustaba, por lo tanto tendremos que decir que fue negativo. Ese hecho negativo terrenal también va a ser que Arroyo va a dejar de ser villa de realengo como parte integrante de Cáceres y se va a convertir en tierra de señorío. Van a ser los Herreras, García González de Herrera, el personaje clave de este linaje, y va a girar todo en torno a los alrededores del castillo. El castillo de los Herreras, en todos los alrededores, las huertitas que hay alrededor, ahí es donde se empieza a situar nuestro antepasado más lejano en el tiempo, en la zona que ahora ocupamos. Y no crean ustedes que fue fácil convencer a esta gente que viniesen a repoblar de manera cristiana, la recristianización, como
yo le denomino, de todo este territorio. Tuvo los distintos reyes pues que dar una serie de mercedes para que la gente viniese a vivir a esta zona. Lo que se produce, por tanto, va a ser un abandono, entre comillas los abandono, porque los arroyanos nunca van a abandonar, obviamente, porque lo tenemos siempre muy presente, abandono de la zona de la dehesa de manera continua. Entonces, ese venir hasta aquí, hasta donde estamos ahora, hace que nunca nos olvidemos de cuáles son nuestros orígenes cristianos que estaban allí en la dehesa. Esa es la clave por la que continuamente pues estemos marchando desde aquí, hasta la actualidad, ¿no? Es decir, es un ir y venir continuamente porque la Virgen se había aparecido allí es donde habíamos orado a la Virgen por primera vez y allí donde la habíamos rezado nuestros antepasados, y eso obviamente no se va a olvidar. Bien, en el siglo XV-XVI aparece un personaje importante para Arroyo, que es este que aparece ahí, que es Bernardino Fernández de Velasco. Bien, Bernardino Fernández de Velasco era un personaje importante dentro de la corte de Castilla, que en el año 1472 va a casar con Blanca de Herrera, que lógicamente es una heredera de los Herreros, ¿no? Y es importante este personaje porque en esa época, estamos hablando ya de bien avanzado el siglo XV, se va a producir un acontecimiento en el que somos recurrentes, que es el tema de la guerra civil. Toda la gente, cuando todo el mundo escucha hablar la palabra guerra civil, pues boom, se viene a la guerra civil del siglo pasado, ya el siglo pasado, 1936-39, pero ya lo iremos viendo que a los españoles, desgraciadamente, no sé por qué, nos ha gustado mucho matarnos los unos a los otros, y es algo que continuamente es recurrente. Esta fue una de las primeras guerras civiles que tuvimos en el siglo XV, en la cual, bueno, pues los pretendientes de Isabel, la católica, contra los pretendientes de Juana la Beltraneja, ¿no? Recientemente también se ha hecho una serie que a lo mejor muchos de ustedes han podido seguir, que habrán visto cómo los distintos señores feudales, unos se iban a favor de uno, otros se iban a favor de otro. Y lo importante que nos sucedió a los arroyanos de entonces es que este señor, que era el señor de la población, y su esposa, pues van a apostar, digamos, por el caballo ganador. El caballo ganador, pues ya saben ustedes que la vencedora de esa guerra civil va a ser Isabel, la reina católica, y él era partidario de Isabel. A partir de aquel instante, y todo lo que va a venir en los años siguientes, pues van a ser únicamente mercedes y regalos y premios, tanto a los señores de la villa, que habían apostado por Isabel, como, lógicamente, a los habitantes de Arroyo, que nos beneficiamos de todas esas mercedes que aparecen ahí. Bien, una hija de estos personajes, de los personajes clave cuando la guerra civil del siglo XV, va a ser Ana Velasco, que va a contraer matrimonio con el quinto conde de Benavente. A partir de ahí, pues ya los condes de Benavente van a tener la jurisdicción sobre toda la villa. El ejemplo más claro va a ser pues el rollo de la villa del siglo XVI, que nos da personalización propia ya como zona controlada por estos condes de Benavente, que van a tener el control de Arroyo hasta bien avanzado el siglo XIX. Van a ser los señores. Bien, esto, digamos, la parte terrenal, haciendo un recorrido para que no nos vayamos perdiendo. Lo espiritual, recordamos que fue iniciada la devoción a la Virgen, que es el tercer gran contexto después de haber visto leyenda, historia. Esta devoción pues fue iniciada en los años cuando la villa era tardorromana visigoda. Se conservó, a pesar de la presencia musulmana durante los años de los árabes en la península, como población mozárabe, es decir, población que rezaba a los cristianos, que estaba sometida a un poder distinto, y sobre todo se incrementó durante la etapa de recristianización de la comarca, es decir, repoblación cristiana, que de una zona que estaba anteriormente prácticamente deshabitada. Y lo significativo es que, aunque estábamos ya en la zona del pueblo, pues se acudía cada primavera pues a dar gracias a la Virgen, a rezar a la Virgen, a acudir a la Virgen continuamente. Bien, esta devoción hacia la figura de la Virgen
hace que desde el primer momento tengamos unos datos muy concretos. Y es que la Virgen de la Luz siempre fue, nuestra Virgen, una Virgen vestida, no fue una Virgen pintada, no fue una Virgen policromada. Cuando lo habitual en los primeros momentos de las vírgenes, que las imágenes de las vírgenes de la época románica, gótica, eran vírgenes pintadas, vírgenes policromadas. En cambio, la nuestra, desde el primer momento, los datos que ya analizó Don Ciriaco hace ya bastante tiempo, pues argumentaba que siempre hacía referencia a distintos trajes de la Virgen. Por lo tanto, la primitiva imagen de la Virgen no sería como la de arriba, que no tiene nada que ver con nosotros, que simplemente le he puesto para que vean ustedes cómo era el modelo de Virgen, que es un modelo de origen bizantino, una Virgen quiriotisa que se llama, con el niño en el centro sin relación amorosa entre madre e hijo. La nuestra es completamente distinto, mucho más parecido a lo que aparece ahí abajo. Lo importante es que ya desde el siglo XV teníamos que tener una especial devoción hacia la Virgen, porque ya se contaba con una mayordomía. Ya existía una mayordomía que era la que llevaba las cuentas de la Virgen y la que se encargaba de organizar la procesión en el Día de la Luz, que como mínimo está datada, como ven ahí ustedes, desde mediados del siglo XVI. Esa imagen esa idea de la procesión de la Virgen de la Luz, pues, y de cómo se organizaba el Día de la Luz, aquí sí que es donde está ya el origen, con el de los tiempos, de lo que es nuestro Día de la Luz, más parecido. Es decir, se organizaba una peregrinación hacia la ermita para dar gracias a la Virgen todas las primaveras, todo el segundo día de Pascua, el Pascua Florida. Ese es el dato de 1557, lógicamente la imagen que aparece ahí en el inferior es una procesión ya casi actual, ¿no? Entonces, lo importante es que se juntaba tantísima gente allí a rezar que la misa siempre se decía en el exterior, porque era imposible albergar en una parroquia o una ermita que tampoco tenía ni las dimensiones que tiene actualmente, ni por supuesto la belleza que últimamente ha ido adquiriendo. Bien, ese siglo XVI va a ser el esplendor de nuestro pueblo. Va a ser el esplendor de nuestro pueblo, de la zona que ya ubicaba un poco, producto de lo que habíamos conseguido en el siglo anterior. Va a ser cuando se construya lo más granado que tenemos en el pueblo, desde las pinturas de Morales hasta la iglesia de la Asunción, por supuesto el convento de San Francisco, la ermita de San Antón, la ermita de la Virgen de la Luz, o el Palacio de los Condes Benavente, y más reconstrucciones de algunos otros edificios. Es decir, es nuestro siglo más importante. El siglo XVII, que casi quiero pasarlo un poco por encima, pues va a ser el siglo de crisis, pero no crisis en cuanto solo nos afecta a nosotros, porque no va a ser un siglo muy malo para toda España. La decadencia de lo que era el Imperio Español pues se inicia en este momento. Lo más significativo de lo que va a ser el final del siglo XVII, el siglo XVIII, es la llegada de una nueva dinastía, como saben ustedes, a España van a ser los Borbones, y aquí he mezclado aspectos terrenales y aspectos espirituales. Bueno, el Cristo de la expiración que tenemos, que veneramos todavía, no es el Cristo que previamente se puso, porque saben ustedes que luego va a llegar después de esta fase que vamos a pasar rápido, pues la presencia de los franceses durante la Guerra de la Independencia, que va a acabar con ese Cristo que se había colocado en 1699, donado por un arroyano que estaba en Segovia. Después de ponerlo ahí en ese año, en 1699, va a llegar otra guerra civil en España. En este caso, pues la llamada guerra de sucesión, bueno, nos gusta decirle con otros nombres porque parece que suena menos peyorativo, pero no deja de ser una guerra civil entre territorios. La parte de Castilla, en la cual incluimos a Extremadura, pues apostó por uno de los pretendientes, y la otra corona, la corona de Aragón, pues va a apostar por otro pretendiente. En esa lucha entre ambos
contendiente se va a trasladar también a Europa, es una guerra internacional también, que va a concluir en el ámbito internacional en 1713, como ahí les señalo, y el problema que tuvimos ahí fue que también esos gallos pues, nos afectó porque hubo necesidad de trasladar todo el tesoro de la Virgen, que a estas alturas ya era bastante importante, hasta Santa María de Cáceres, porque había peligro pues, de que fuese robado, que fuese expoliado, que fuese robado fundamentalmente, ¿no? Hay que tener en cuenta de que el reino que tenemos más cerca a los extremeños, que es el reino de Portugal, pues Portugal era, digamos, enemiga de lo que era mayoritariamente en España, que el reino de Castilla, que era opuesta por los Borbones. Entonces hubo, como digo, necesidad. Un documento, un dato importante de ese instante va a ser que por primera vez, esto es la primera vez que sucede, no va a ser la última, pero sí la primera vez, aparece una mayordoma como personaje central que cuidaba a la Virgen, la que organizaba todo esto. Va a ser Rocalia Marín y coincide en los años de guerra de sucesión. Por lo tanto, un dato a tener en cuenta cuando la mayor parte la totalidad hasta entonces de los mayordomos han sido hombres, y sin embargo, por circunstancias que todavía no están muy claros, se pone esta mujer cuando, a pesar de que era noble, lógicamente, pero tenía problemas con la escritura, que no sabía leer, no firmaba, no sabía. Entonces, bueno, a pesar de ello, pues evidentemente la riqueza que tuviera, pues ella porque permitió estar ahí como la persona que era mayor. A partir de ahí nos llega ya el siglo XIX, que es el año que yo le llamo de luto en Arroyo. Aquí, entre lo terrenal y lo espiritual, pues es un poco la causa por la que estamos aquí. Porque va a suceder que la guerra civil, esta sí fue contra un enemigo exterior. La guerra de independencia, en este caso con los franceses, que como saben ustedes nos invaden, producto de la mediocridad de los reyes españoles del momento y en fin, bueno, no nos vamos a meter en ese aspecto, hace que España sea ocupada y tengamos que sufrir como Arroyo no ha sufrido nunca. La ermita va a ser saqueada, la ermita va a ser destruida, se va a quemar la imagen de la Virgen de la Luz, se va a quemar la imagen del Cristo de Aspiración, que era más moderno de la Virgen de la Luz, se van a quemar otros santos, en fin, un expolio total, una ruina para los arroyanos de aquel instante, y debido a ello pues hubo necesidad, como ahí ven ustedes, un documento del archivo en el que hubo necesidad de vender viñas de acá y del valle para sostener alguna de las urgencias que el ayuntamiento está obligado a cumplir, que no era otra que volver otra vez a renacer de nuestras cenizas, porque los franceses habían hecho un daño, pues yo creo que el mayor daño que le pueden ocasionar a un arroyano era que le toquen a su Virgen, que ya saben ustedes que si hay un denominador común que tenemos los arroyanos es el tema de la Virgen. Aquí no hay partidismo político, no hay nada, y todo el mundo pues sabe que la Virgen es algo muy especial para los arroyanos. El daño francés fue tremendo. Bien, pero la guerra se ganó, digamos, con la ayuda inglesa, y podríamos hablar de los motivos, que no vienen a cuento. El caso es que conseguimos expulsar a los franceses, y a partir rápidamente de 1814 pues hace que comience a reconstruirse la ermita con ese dinero que se recauda, y se da pie a construir una nueva y definitiva imagen de la Virgen que se le va a encargar a no es que sea muy conocido actualmente, pero en aquel instante sí era un escultor conocido, porque era un escultor de la Academia de San Fernando y era un escultor de mérito, es decir, no era un don nadie, sino que se le dio información de cómo era la Virgen anterior, y se consigue pues con una alegría inmensa para todo el pueblo que tuviesen otra vez el sitio donde ir a rezar, donde ir a orar. Muy poco después también se va a montar la nueva imagen del Cristo de la Aspiración, que también había sido destruido unos años después.
1817, y se pone en el lugar en el que está. Es un Cristo que, bueno, tiene una serie de particularidades que ahora no tengo tiempo de contarles. Bien, después de ese momento, los arroyanos siguieron orando a su Virgen de manera continua, rezando, y es trasladada al pueblo a lo largo del siglo XIX con muchísima frecuencia. Generalmente, aunque no exclusivamente, pero sí generalmente era cuando había algún tipo de desgracia. Y a partir del siglo XIX, y no digamos ya del siglo XX, pues en Arroyo va a haber muchas desgracias. La foto que tienen ustedes arriba es una foto de cómo era el castillo, el interior del castillo, una vez que ya se había abandonado por los herreras y fue convertido, esto lo conoce mucha gente, como cementerio. El origen del cementerio arroyano es otro de los artículos a los que ha hecho referencia antes Vicente, pues fue uno de los cementerios que estuvimos en el pueblo después de abandonar el cementerio de la iglesia, los alrededores de la iglesia, los alrededores de la ermita. La población de Arroyo cada vez era más alta y había necesidad de coger otro espacio, un espacio que estaba ahí muerto, que coincide además con una epidemia gravísima que ocurrió en Arroyo, que es el cólera morbo asiático, un cólera que va a diezmar a la población arroyana. En el año 1855 va a ser la zona donde mayor cantidad de feligreses se van a enterrar ahí. El cólera morbo, pues, como digo, tiene consecuencias. Para que ustedes hagan una idea, pues si en Arroyo, en los meses anteriores al cólera, los difuntos eran aproximadamente 4 o 5, el mes de septiembre de 1855 van a morir solamente por causa de la peste 155 personas. Además que era bastante grave, e incluso se va a habilitar la zona de la ermita como lazareto, es decir, como las personas que estaban infectadas, con la finalidad de aislar lo posible. Pero la Virgen no viene para implorar solamente que se acaben con esos males, sino para implorar por la guerra y sobre todo por el tema de la sequía. Cada vez que había una sequía, pues la Virgen se traía al pueblo, se oraba, se rezaba, pero también se traía en otras ocasiones para dar simplemente las gracias, es decir, no solamente por cuestiones negativas iba a venir nuestra Virgen, sino hay documentos en el archivo en el que aparece simplemente para dar las gracias por los buenos temporales, y porque la cosecha había sido buena, porque era muy positivo lo que le estaba sucediendo a los arroyanos del siglo XIX. Bien, a partir del siglo XX, pues tenemos lo que yo denominé, cuando escribí el dístico al que antes le hice referencia, como la definitiva simbiosis. Como ustedes habrán ido observando a lo largo de toda la charla, pues el pueblo y su Virgen están continuamente unidos, aunque no acababan de estar totalmente unidos, aunque solamente fuese el nombre. El año 1937, coincidente con una nueva guerra civil que sucede, en lo cual la Virgen, bueno, pues se va a traer a la ermita para que esté custodiada aquí, perdón, a la iglesia parroquial, para que esté custodiada aquí en un momento en el que bueno, pues los españoles se estaban matando los unos a los otros. Pues se va a modificar el nombre del pueblo. Se va a modificar ya definitivamente después de ese referéndum, de ese plebiscito que se hizo unos años antes, que de manera sorpresiva, muchas veces no conseguimos explicarnos cómo los arroyanos de entonces pues prefirieron que el nombre se llamara siguiera llamándose Arroyo del Puerto, como llevaba muchos años, pero el año 37 se aprovechó esas circunstancias de guerra en que, bueno, pues por decreto se va a cambiar definitivamente el nombre, y ahora ya sí que se produce la simbiosis absoluta, la simbiosis en la que la Virgen y su pueblo quedan permanentemente unidos, y además con el nombre, ¿no? Cuando decimos por ahí tú de eres, pues yo soy de Arroyo, y a veces que algunos dicen San Sebastián, de Arroyo de la Luz, de la Virgen de la Luz, que no es lo mismo, claro. En la categoría San Sebastián, Arroyo, pues ya me dirán ustedes. Bueno, el caso es que a esta Virgen durante este tiempo, durante estos años, se reza diariamente por la salvación
de sus hijos y queda permanentemente ya unida a ambos conceptos. Bien, otro aspecto que quería señalarle y que también ha sido artículo que publiqué hace unos meses, que también ha sido muy leído, muy seguido, muy tuiteado, como dice aquí el amigo Vicente, está ahí también entre los más leídos, el tema de la mayordomía, que es un concepto entre lo terrenal y lo espiritual. Algunos amigos me comentaban que faltaban mayordomos. Claro, yo no hice un estudio de los mayordomos, yo hice un estudio de la mayordomía, que no es lo mismo que los mayordomos. Entonces, en esa relación puse algunos ejemplos, pero a mí me interesó cuando conseguí yo estos documentos, pues cómo se hacía la elección de mayordomo, porque como se hace ahora, bueno, pues no lo podrían contar Martín o cualquiera de los anteriores cofrades, presidentes que ha habido, pero históricamente era importante saber cómo se hacía porque era muy curioso. Bueno, el puesto de mayordomo lógicamente era un puesto muy valorado, pero históricamente estaba vedado a mucha gente, no cualquiera podía ser mayordomo y el nombramiento que se hacía de él era anual. Había que traspasar 2 filtros para ser mayordomo de la Virgen de la Luz. Primero tenías que ser propuesto. ¿Por qué? Por las fuerzas vivas de la población, lógicamente, no por cualquiera. Eran propuestos en un principio, durante un tiempo 2 nombres aparecían en esa propuesta, otras veces había 3 nombres. Entonces se elegía. Todo se iniciaba de madrugada, del día de la luz. Tan de madrugada que era a las 7 de la mañana en el ayuntamiento. Ahí aparecían, se reunían todos los que componían el ayuntamiento, con el cura párroco, con el único cura párroco que entonces existía en el pueblo, y ese grupo minoritario, pero de gente importante desde el punto de vista social, pues daba una serie de nombres, 2 o 3, como le digo. Y a partir de ahí, con ese escrito, con esos nombres, se acudía a la ermita de la Virgen de la Luz, se reunían ahí en el espacio de la fotografía que aparece, que es la casa contigua que está al lado de la ermita, y el alcalde del pueblo, pues según la regalía que tenía, es decir, según la autoridad que tenía de esos nombres que le habían presentado, él elegía a uno de ellos, que era informado, o se informaba a todo el pueblo. Había momentos que estaba expectante la gente a ver quién se había elegido por parte del alcalde, y se daba el nombre, y a partir de ahí pues empezaba su mayordomía. Había muchos que repetían, es decir, que el hecho de que fuera un nombramiento anual no significa que durara un año. Había algunos que el año siguiente otra vez, bueno, lo veremos, ahí la relación de los más importantes. Y se daba a conocer en el ofertorio del Día de la Luz. Ese día se daba a conocer quién había sido elegido. Por ejemplo, y luego a su vez al interesado, al que era nombrado, pues se le entregaba un documento tal como este. Un documento en el que, firmado por el alcalde, que es el que tenía la regalía. En este caso, por ejemplo, es el nombramiento en el año 46 de Manuel Montero Rodríguez, que va a ser nombrado en este momento todavía en el alcalde, pero luego va a ser alcalde de la villa, va a compaginar durante un tiempo pues, ambos nombramientos. Bien, este era el escrito que le otorgaba el cargo, y a partir de ahí empezaba pues, la relación. En cuanto a los mayordomos, bien, los mayordomos, la relación la tenemos prácticamente completa en el libro. Si ustedes le han echado un vistazo, tenemos, o lo tienen en casa, lo pueden ver, está prácticamente completa en el trabajo que hizo en su momento don Ciriaco Fuente Paquero. Sin embargo, por alguna causa que, claro, ya desgraciadamente nos dejó, no tuve yo ocasión de preguntarle por este tema, no sé por qué no contó nunca cómo se elegían los mayordomos, que a mí ese era el aspecto antropológico que más me interesaba, que más me llamaba la atención, porque los nombres, uno, otro, bueno, pues tienen su importancia, el significado, pero el motivo, porque si uno, porque no otro, evidentemente yo saco mis propias conclusiones. Y por alguna causa, que no sé, en ese libro faltan mayordomos también, no están todos. Por ejemplo, ese que aparece ahí, Guillermo Petit, es uno de los mayordomos importantes en la villa. Los Petit ya sabrán ustedes que han sido gente
gente importante en nuestro pueblo, todo lo que es el final del siglo XIX y todo el principio del siglo XX, han sido gente importante. Bueno, pues Guillermo Petit, que fue mayordomo entre el 84 y el 88, no aparece tampoco, bueno, no aparece en la elección, y tampoco señala que eran elegidos en paralelo a lo que era el mayordomo de la Virgen de la Soledad. Este mismo proceso que les he contado antes para la mayordomía es también para la Virgen de la Soledad. Bien, de todos ellos tenemos muchísima información, pues yo incluso tengo los datos de los mayordomos que competían, es decir, de los nombres que eran propuestos y luego no salían elegidos por el alcalde, no los nombraba porque nombraba a otro. Entonces ahí se generaba disputa, porque claro, todo el mundo quería ser mayordomo, no se había elegido, pues bueno, pues lo pasaba mal. Bien, esos son los últimos que tenemos, desde Francisco Jabatorrino en esos años, Guillermo Petit Ulloa, que es el que antes te he dicho, su hermano Germán Petit Ulloa, que luego fue alcalde, en fin, durante muchísimo tiempo, alcalde perpetuo casi de la villa, Matías Parra, Ceferino Bravo, Cándido Germán, Manuel Collado, Germán Tejado, Ceferino Bravo, Andrés Carrasco, Cristiano Monilla, Miguel Marín, Juan Jabato, estamos ya en los años veintitantos. Luego Sebastián Holgado, Luis Chávez, es muy importante este personaje porque saben ustedes que Luis Chávez García tiene calle en el pueblo, es muy reconocido, y este era de los que desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, aparecían casi permanentemente en la terna para que fuese elegido, pero nunca era elegido. Siempre era, a pesar de que tenía predicamento en el pueblo, era muy querido por los arroyanos, era un orador de palabra incisiva, como dicen los textos, era mejor tenerlo de amigo que de enemigo, porque era muy dado a, bueno, pues debido a su alta cultura, pues a quedarte casi en ridículo, pero eso ahí chocó. ¿Por qué no había sido elegido? Bueno, yo ya sé por qué no era elegido nunca, hasta ese año, 1925, bueno, pues el que controlaba la villa, ya le digo yo que era Germán Petit, que era su enemigo político. Entonces, pues Germán Petit, que era el que controlaba el pueblo, pues no lo nombraba sistemáticamente. ¿Por qué ya aparece ahí? Porque ya Germán Petit a esas alturas pues, ha fallecido y entonces le permite al final de sus días ya, pues una persona que, aunque él era republicano, Luis Chávez, pero era absolutamente creyente, y entonces, bueno, pues le apetecía durante muchísimo tiempo. Venga, otros datos que aparecen ahí es que algunos otros que se señalan, aparece por segunda vez la segunda y última mujer como mayordoma, Magdalena Orozco Calvo entre el 37 y el 37, estamos en los años de guerra civil, Cándido Bernal, que también ocupa un tiempo de guerra civil hasta el año 45, Manuel Montero, Florencio, Ángel, Plácido Sánchez, y luego ya vendría, digamos, la cofradía. Algunas de las fotografías que aparecen, este de aquí abajo es Luis Chávez, hay bastante, donde ya corrigió bastantes de estas fotografías, pero yo, a pesar de toda la información que tengo, ya hago un llamamiento por si alguien pues fuese un alma caritativa, de toda la información que tengo de Germán Petit, pero no tengo ninguna foto, ni soy capaz de encontrar a alguien que me enseñe, porque físicamente sé muchísimas cosas de este hombre, pero no le pongo cara porque no soy capaz de ponerle cara. Ni en la prensa tampoco aparece, mira que he visto periódicos de la época, pero no aparece. Estos sí son los conocidos: Lorenzo Martínez, don Manuel Andrada, que era el maestro, Cándido Bernal, por supuesto Manuel Montero, don Florencio, Ángel Collado, don Plácido, y la primera de las cofradías de la Virgen de la Luz. Bien, al margen de ello, otra serie de personajes importantes que tienen que ver con nuestra patrona van a ser los arroyanos que le cantaron a la Virgen, que son muchos a lo largo de la historia. Estos son, digamos, los más conocidos. Ahí aparece don Vicente Criado, aparece, por supuesto, Juan Luis Cordero, que tiene unos escritos magníficos sobre la Virgen y sobre lo que es el Día de la Luz, sobre la ermita, sobre la patrona,
en fin, son escritos todos de su etapa final, porque por el Cordero, bueno, porque han leído algo de mi libro, pues habrán visto que hay una evolución lógica de lo que son sus escritos antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil, pues todo lo que fue de la guerra, pues van en este orden de cosas, ¿no? Bien, el otro que está ahí es Pedro Cava, que también escribe muchísimo sobre la Virgen, a la cual quería muchísimo también, a pesar de que Pedro Cava pues, va a ser otro de los personajes, digamos, vedados, tachados de muchas cosas, sin embargo, como creyente, pues como el que más no había que viese al pueblo, a pesar de los problemas que tuvo, que fuese a ver a su Virgen. Por supuesto, don Ciriaco, pues una imagen que poseo de una época ya cuando era más joven, de cuando se estaba restaurando las tablas de Luis Morales, que coincidió con la época en la que yo pues, fui monaguillo suyo durante muchos años. Por supuesto, no podemos olvidar a nuestro admirado y querido don Juan Ramos, padre de nuestro amigo Vicente, el cual pues yo no pierdo ocasión y no la voy a perder de cantar pues todo lo bueno y lo mucho que hizo por su pueblo, por Arroyo y que creo que hay que reconocerle, y una de las principales cosas que nos quedó pues fue el himno de la Virgen de la Luz, que evidentemente es un dato muy importante, junto con la letra, el himno que puso Daniel Bravo Duque. Bien, yo como conclusión, aunque ahora podríamos, si ustedes lo estiman oportuno, pues hacer un turno de palabras, de conversación, como conclusión quisiera que se quedaran con una serie de datos, de información en el que, como ahí pongo yo, pues Arroyo de la Luz no se va a entender nunca sin su Virgen, ni obviamente podemos entender a la Virgen sin su arroyo. Eso es así, completada la simbiosis. Estos son datos que pueden leer en el díptico que le anuncia, que le decía a la cofradía. Nuestro pueblo ha seguido siempre rezando y honrando a su Virgen de Centeno, de Azahar, que se llamó de la Lucena en los primeros tiempos, posteriormente de la Luz, a la que los arroyanos evocamos, invocamos y recordamos por muy lejos que estemos. Bien, por ello, en el 2014, y sobre la ermita de nuestra patrona del año en el que estamos, un campo tendido que circunda nuestra villa, la luz, es decir, como dijo el obispo cuando estuvo aquí hablando de su escrito, es decir, Cristo pues guiará y marcará el camino de nuestro mañana. Muchas gracias. Bueno, este hombre hasta arriba lo hizo en Madrid, pero de todas maneras, si no era apenas como si lo fuera, porque es muy guapo. La Virgen se traía, digamos, por un grupo de personas hasta la llegada al pueblo, y cuando llegaba al pueblo sí que era acogida para entrar en el pueblo por otro colectivo, digamos, social, ¿no? Entonces sí era así, pero eso otro pues, puede ser, ¿no? Los piques típicos de malentendidos, ¿no? Porque evidentemente también lo explicó aquí el señor obispo cuando estuvo, ¿no? La Virgen es, que sea Virgen de un lado, Virgen de otro, pero la Virgen es la Madre de Dios, ¿no? La única isla que es la misma para todos, ¿no?